traigo una verdadera joya de la fotografía, una Best Pocket de Kodak. Una cámara con más de 100 años a sus espaldas que no solo sobrevivió al paso del tiempo, sino que marcó un antes y un después en la forma en que la gente documentaba su día a día. Antes de esta cámara, hacer fotos era una tarea reservada a profesionales, ya que suponía el uso de trípodes gigantescos, placas de cristal, cuartos oscuros y una larga lista de accesorios y tiempos que no estaban pensados para todos los públicos. Aquí Kodak vio un nicho de mercado increíble, y de esta idea surgió esta cámara. En el vídeo de hoy vamos a analizarla en detalle, cómo funciona su mecanismo después de un siglo, qué la hace tan especial dentro del coleccionismo y su papel histórico en la Primera Guerra Mundial. Su primera versión fue fabricada por Eastman Kodak Company en Nueva York entre 1912 y 1914. Para que os hagáis una idea, en 1912 el Titanic se hundía en el Atlántico y el mundo entero aún se movía entre coches de caballos y el tren de vapor. Por supuesto, la fotografía era un proceso lento, pesado y caro. Muy caro. Kodak ya había revolucionado el mercado con la Brownie en 1900, pero la Best Pocket buscaba un público diferente: el viajero, el excursionista, el profesional que quería ligereza sin renunciar a una construcción sólida, es decir, una cámara para todos los públicos, súper portátil y súper versátil. Esta versión que tengo en mi mano es de las primeras Autographic. Este modelo se empezó a fabricar a finales de 1914 y principios de 1915 y se diferencia de las primeras Best Pocket porque contaban con un sistema que tenía una pequeña ventanilla metálica deslizante en la parte posterior, con un punzón o lapicero metálico especial que iba incluido en la cámara. Kodak inventó un papel especial para la película 127 Autographic. Al presionar con el lápiz sobre el papel carbón situado en el dorso del rollo, la luz actuaba a través de los trazos y grababa las letras en los bordes del negativo. Para tener 110 años se conserva bastante bien. Es evidente que le falta pintura, se ha saltado la pintura durante los años, tanto en la parte frontal como en la parte trasera, y ha perdido las tapas que protegían donde iban enrollada la película. Es evidente que tiene desgaste, pero ese desgaste implica que ha sido usada, y el valor para mí, en este caso, es aún mayor. ¿O acaso a ti no te intriga qué tipo de fotos se hicieron con esta cámara? Un punto interesante y bastante gracioso de esta cámara es que se llamó Best Pocket porque podía ser guardada en el bolsillo de un chaleco. Es un nombre tan evidente como cuando decimos libro de bolsillo. Es un libro pequeñito que entra en cualquier lado. Marketing práctico, directo y rápido. Supongo que ya en este punto nos apetece ver los componentes y cómo está montada esta cámara, así que no lo vamos a alargar más y vamos a verlo. En la parte frontal podemos ver el conjunto del obturador y el selector de velocidades. En este caso tenemos 4 posibilidades: disparar en 25, en bulb, que es dejar el obturador abierto durante mucho rato, eso lo tienen las cámaras modernas también, en time, que quiere decir que nosotros marcamos en qué momento hacemos clic y volvemos a hacer clic para cerrar el obturador y abrirlo, y en 50. En la parte de abajo tenemos un selector de la apertura del diafragma. Podemos ver que no aparecen números, aparecen condiciones climáticas y espaciales. En fotografías de espacios nublados, retratos, vistas e incluso espacios marinos. Vamos a ver cómo es el visor. Para ello tenemos que abrir el fuelle. Una vez abierto, comprobamos que el visor se encuentra aquí arriba. Para disparar en formatos verticales o en formatos horizontales, así. Y tú dirás, ¿y cómo puedo mirar por aquí? Pues muy sencillo, porque a la mira le pusieron giro incorporado. Mirad. En cuanto a la óptica, la mayoría de las versiones llevaban una lente de menisco cromático, una lente sencilla pero pulida que corregía las aberraciones cromáticas básicas. Algunas versiones más caras llevaban un Rapid Rectilinear o incluso una Nastigmat. El mecanismo del fuelle y el riel desplegable es el alma del diseño compacto de Kodak. Es un fuelle de cuero sintético o piel fina unido a un sistema de tijera de metal que se desliza sobre un pequeño riel. Al pulsar el botón de apertura del frontal, la tapa cae y el fuelle se despliega tirando de la lente hacia afuera hasta que encaja con un tope fijo. Eso colocaba la lente a una distancia focal exacta para enfocar al infinito de manera automática. Los detalles que podemos ver grabados son la firma de la época, una forma de ver el modelo e incluso la patente. Originalmente contaba con una funda de cuero. Como podéis ver,
Yo no tengo esa funda y muchas de las personas que tienen esta pieza en su colección tampoco la tienen. Esto se debe a que es un material orgánico, tiende a deteriorarse en condiciones de humedad, de excesivo calor, por agentes como insectos o otro tipo de cuestiones que hace que no las podamos conservar. Y ahora tú pensarás, pero si al principio del vídeo habías hecho mención a que era la cámara de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí, esta cámara es conocida como la cámara del soldado, y este capítulo de la historia elevó a esta cámara a la categoría de leyenda. Nos remontamos a la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918. Cuando estalló el conflicto en Europa, las autoridades militares prohibieron formalmente a los soldados llevar cámaras de fotos al frente para evitar filtraciones y controlar la propaganda. Sin embargo, la Kodak Best Pocket era tan pequeña que cabía perfectamente en el bolsillo interior del uniforme militar. ¿Quién podía comprobar que alguien estaba llevando una cámara de esas dimensiones encima? Nadie. Miles de soldados británicos, canadienses y estadounidenses compraron esta cámara con sus propios sueldos antes de embarcarse hacia Europa. Por eso mismo fue apodada mundialmente como la cámara del soldado. Gracias a la movilidad de esta pequeña Kodak, hoy conservamos testimonios visuales íntimos y no censurados de la vida en las trincheras. No eran fotos posadas de estudio, eran fotos espontáneas, de compañerismo, de camaradas, comiendo, sonriendo, en medio del barro o descansando antes de la batalla. No mostraban generalmente escenas violentas, sino escenas cotidianas, de convivencia. Es, al fin y al cabo, protofotoperiodismo en estado puro. Más allá de su valor monetario o de coleccionismo, la Kodak Best Pocket de 1912 representa una revolución filosófica. Sentó las bases de lo que hoy llamamos la fotografía cotidiana. Fue la primera vez en la historia en que la gente común pudo documentar su día a día sin depender de un fotógrafo. De alguna manera, esta cámara pequeña de metal y cuero fue la tatarabuela de nuestras cámaras compactas actuales. Y es que con la creación de esta cámara empieza la democratización de la fotografía. Y ya está, hasta aquí llega el vídeo. Si os ha gustado este análisis en el tiempo de esta cámara, pues ya sabéis, estad pendientes porque quizás llega otra cámara.